gracias por estar de nuevo en Lidera Te Lidera Podcast, un podcast no nada más para escuchar, sino para tomar acción. En esta ocasión, para el tema que vamos a hablar el día de hoy, tengo a una invitada muy especial que se llama Ana Luisa Echandí. Y les voy a platicar un poco a Ana Luisa. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México con un diplomado en desarrollo humano y una especialización en psicoterapia gestal y ha trabajado y trabajo de grupos del IHPG. Es certificada coach, ejecutivo en liderazgo y otros equipos y de equipos por coaching mundial. También está certificada ante el conocer en las competencias de diseñador instruccional de cursos de formación del capital humano e impartición de manera presencial de los mismos. O sea, tiene muchísima formación, que si no, pues me voy a gastar todo el episodio aquí hablando de todo lo que ha estudiado esta mujer, pero igual tiene una especialización en performance management, en Succession Planning, tiene también una colaboración con la Universidad de Penn State y actualmente es la cofundadora de Mensch México, que es una consultoría especializada en capital humano. Entonces, no tenemos a cualquiera aquí, tenemos una persona que conoce muchísimo de los temas del capital humano y en este episodio queremos hablar de salir dignamente, salir con dignidad de un lugar. Yo creo que las empresas, y tú me platicarás ahorita, se esfuerzan algunas, no todas, en que el onboarding, el inicio a la persona, no el contratarla, tus primeros días, sea relativamente bueno. Hay empresas que da igual, te avientan el trabajo y punto, pero no se preocupan por la salida de la persona. Y no estamos hablando de salidas que no sé qué robó, que hizo fraude, que hubo, no sé, una situación más grave, sino de salidas de personas que tal vez el performance no ha sido el mejor, o que ya no encajan con la estrategia de la empresa, o que ya no encajan con la estrategia de la mente de una persona de la empresa, pero que al final no es que el trabajo haya sido malísimo o que se haya cometido una falta terrible, sino que simplemente ya su ciclo termina en ese lugar. Pero creo que no hay como muy bien estructurado a veces ese proceso desde la parte, ahorita vamos a hablar de la administrativa, pero también desde la parte emocional hacia la persona, porque al final lo estás despidiendo. Entonces, primero me gustaría que me dijeras, administrativamente, en cuanto a una empresa, ¿qué es lo correcto y qué es lo que no debemos permitir que suceda a la hora de que una persona salga? Ok, mira, si dividimos la parte administrativa de la parte emocional que implica pues una relación laboral, ¿no? Pues administrativamente tienes que cuidar que pues toda la información que la persona tiene se resguarde de manera adecuada, que exista una entrega correcta de toda la información y pues de las obligaciones que esta persona tenía para con la empresa, que la comunicación hacia afuera, ya sea que el rol sea con clientes externos o con clientes internos, de maneje de manera adecuada, que, o sea, tienes que cuidar muchísimo. Obviamente ya la parte contractual de firma tu renuncia, que le expliques el finiquito, que esté de acuerdo con lo que está recibiendo, que todo lo firme, o sea, eso es un sí o sí, lo debes de cuidar dentro de todo este proceso. Sin embargo, a veces esto estresa tanto la ecuación y se convierte como en el foco número uno que perdemos las formas en cómo hacerlo, ¿no? Y antes de que hablemos de las formas, cuando Ujú, dices de manera adecuada, me gustaría dejar claro qué es de manera adecuada, ujú. porque creo que a veces pasa como de, no, pues es que dejó la compu, no, pues lo metimos en un USB y nadie sabe ni cómo entrar a la compu y el USB de la información que tenía esta persona se perdió. No, pero se queda en la nube, pero ¿quién tiene las claves? No, estaba en una carpeta impresa y la carpeta No desapareció. existió, O ajá, sea, exacto. un poco antes de irnos a esta parte de las formas, ¿qué es lo correcto? Porque creo que justo, como dices, en este estrés de esta persona tiene que salir, pero el cheque, o sea, la gente se va mucho por la parte finiquito, cheque, para que no nos demanden, pero no también, bueno, yo me voy a quedar con este rollo y con esta posición, tal vez que transfiero a alguien o que se queda abierta, que alguien mientras llega otro se hace cargo. Entonces tampoco puedo tener un desastre aventado con la información y con el trabajo que esta persona hizo bien o mal, pero que lo hizo por X tiempo.
¿no? Esta parte es importante porque nos habla mucho de la gestión que tuvo el colaborador durante su periodo laboral, ¿no? En estricta teoría, el jefe directo debería tener el conocimiento de qué información debe tener, cómo la debe tener y en qué momento se puede ser consultada. Porque la gente no solamente se va de la empresa cuando renuncia, o sea, se va de vacaciones. Entonces no puede ser que en las vacaciones, pues entonces nadie pueda acceder o saber qué está pasando. Entonces, bueno, y en el mundo ideal también, pues las bajas deberían estar como programadas, o sea, al menos el jefe directo sabe qué va a pasar, entonces asegurarse que tiene toda la información respaldada. Recordemos que el equipo es una herramienta de trabajo que tú le estás dando a tu colaborador y estás en todo tu derecho de estar respaldando continuamente la información. El password, que sí, si bien es personal, la empresa lo define. O sea, al final no es como que si no lo tengo y de pronto ya así como que nadie se sabe eso, eso habla más mal de mi gestión que de la persona. Entonces, Claro, desde que entregas el equipo es para uso personal, la información que tienes ahí es información que continuamente va a estar siendo respaldada. Eh, Idealmente, la gente debe saber cómo está organizado, oye, por carpeta, por cliente, por tipo de documento, ¿no? Y pues, idealmente. idealmente. Y cada entrega de trabajo, pues debes de tener un proyecto y el proyecto debe estar dividido en ciertas etapas y dónde debe estar. Ya hoy es muy común que tengas espacios compartidos, ¿no? Sin Ujú. embargo, que tengas espacios compartidos de información, pues siendo completamente honesto, pues no jala. O sea, siempre debes de tener pues siempre debes de tener esta parte de lo mío, lo personal, ¿dónde lo tengo? Ah, bueno, jefe directo, lo tengo en mis documentos, en esta carpeta y tal. Entonces, el estatus siempre tiene que estar súper, súper al día, súper claro. Y si el jefe directo no lo tiene, de nuevo, creo que habla más de la gestión del jefe que del propio colaborador. Ok, Entonces, pues ahí, pues más, o sea, no está bien decir cuando alguien se va a ir, échenle ganitas, jefes, en enterarse de todo esto, sino más bien, si hoy no tengo idea de eso, es que algo me está faltando en mi gestión y tengo que poner manos a la obra para saber dónde está la información de cada uno de mis colaboradores y cómo puedo acceder a ella, ¿no? Sin ok. sentir que estás invadiendo, obvio. Sí, claro, pero sí es responsabilidad, pues, del jefe directo, porque al final él es el que se queda con ese rollo cuando se despide a la persona. Entonces, la parte administrativa ya nos queda mucho más claro qué es lo correcto o lo que deberías de tener en el mundo ideal para que no sea tan lastimosa la salida de una persona. Ahora vámonos justo a las formas, que creo que, y ahorita que estamos platicando de eso, me sale precisamente como esta pregunta. A mí me ha tocado escuchar varias veces que cuando una persona es como, ya no quiero que esté, no sé, Ana trabajando conmigo, el jefe directo ni siquiera da la cara, lo manda con el de recursos humanos, al que tal vez he visto 3 veces en mi vida y no sé quién es este fulano, y es el que viene, me encierra en una microsala de juntas en donde yo ya no puedo entrar a mi computadora porque me bloqueaste todo y ni me enteré, ¿no? Casi, casi, y ni con una cajita porque, pues no vamos a invertir en la caja, entonces con una bolsita de plástico para que agarres tus cosas, y es como, y bueno, ¿y mi jefe a qué hora me dijo, ya no vas a estar aquí? O sea, eso es como, me parece súper violento y también me parece muy a veces cobarde del jefe, es, da la cara, o sea, dile, oye, te corrí o ya no quiero que estés, o, por esto, pero no me desaparezco y mando al pobre hombre o a la pobre mujer con unos recursos humanos que nunca ha visto. Claro, o sea, tendríamos que entender que es igual de importante empezar una relación que terminarla. Ujú, O sea, claro, habla lo mismo de ti el inicio que el fin. No tendrías por claro. qué, cuando la gente viene, la enamoras y que el curso y que somos una familia y que eres la pieza que nos faltaba y de repente, cuando dejas de encajar, pues entonces ya el amor, el aprecio y el respeto pues, se nos Sí, olvidó. si te vine me acuerdo, llégale, ¿no? Ajá, Exacto, o sea, ya ni adiós, ¿no? Ni supe. ajá. Ahora, de nuevo, o sea, en el mundo ideal, estas decisiones, si son por bajo desempeño, pues se tienen que ir documentando. O sea, cualquier abogado laboralista te va a decir, ok, si vas a realizar una baja
y vas a utilizar o rescindir de acuerdo a la ley, necesitamos tener todo documentado y necesitamos tener evidencia. Esta evidencia no es el clásico que, mira, este mail que no me contestó y aquí que me contestó con mayúsculas. No. O sea, es, bueno, platicar con la persona, documentar lo que pasó, decir qué espero de la persona, qué sí espero de él, y todo eso se va documentando. Y eso tiene siempre dos objetivos. El principal, pues, es que la persona mejore, ¿no? Mm, Y que él tenga claridad de lo que esperas de ellos. Pero si ujú, no, pues también la persona es como, ojo, o sea, ya me dijeron, yo espero que dibujes todo blanco, ¿no? Y yo me dedico a hacerlo en amarillo. Ya me lo dijeron y lo sigo haciendo amarillo. Entonces, el día que se tome una decisión con respecto a tu permanencia en la empresa, pues ya no va a ser así de, ay, pero si yo nunca supe que lo tenía en blanco, no, siempre supiste, ¿no? ujú, Pero también, pues esa parte de la documentación no la cumplen, ¿no? No la ujú, cumplen porque hay mucha gente que es muy visceral y de repente dice, ya no lo quiero porque no me importan las 300 cosas buenas que hizo. Hoy en la mañana hizo esto y ya no lo quiero. Y recursos humanos o el abogado, échenselo, ¿no? Y ujú, entonces, pues es imposible, o sea, por mucho respeto que la persona de RH o el abogado pueda tener contigo, pues este sentimiento de no tengo ni idea por qué me dijeron, no tengo ni idea si yo hasta la semana pasada estaba todo súper bien. Entonces, sí es responsabilidad del jefe, así como doy la bienvenida, doy por finalizada la relación, ¿no? El hecho de que ujú, sea trabajo no quiere decir que estemos dando por hecho que no es importante. Y lo otro ujú. que es más como algo que yo siempre digo es, tú nunca sabes cuándo vas a estar del otro lado. Entonces tú siempre tienes que actuar como te gustaría que sucediera contigo, porque Claro. dudo que cuando a ti te suceda, ay no, pues que a mí me venga a ver al que nunca he visto en la empresa y me diga, pues a mí me dijeron que ya no te quieren aquí y ya no puedes mandar un correo, ya no te puedes despedir y bueno, en el mejor de los casos ten una cajita como para que guardes tus chivas, ¿no? Sí, claro. Entonces es muy violento, o sea, no tienen que faltarte al respeto, porque todo eso es una falta de respeto. Ujú. Entonces, pues sí, o sea, hay que planear las salidas así como planeas un ingreso. Así como, Claro. Y yo creo que planear la salida justo pensando en que la emoción es distinta, ¿no? Un ingreso es como, qué emoción, nueva empresa, y estás esperando, ya sabes, tu lugar y que te den el badge de la entrada, y si te dan giveaways de, pero la pluma, ¿no? y tu Y estás como agendita ahí. en una emoción de inicio y estás en una emoción de qué increíble está esto. Y la emoción de salida, evidentemente es otra emoción, pero también hay que entender que tú no sabes por qué está, todas las cosas que esté pasando esa persona, o si tiene, no sé, deudas, bla, 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 que entiendo que es su responsabilidad cómo funcione su vida personal, pero también hay que tener esta parte como de sensibilidad. En otras entrevistas, bueno, conversaciones más bien que he tenido con personas en este podcast, un factor que salió varias veces, sobre todo en la generación millennial, fue que no se les olvide que somos seres humanos. Y justo creo que cuando pasan estas salidas tan violentas, es que se te olvida que estás sacando a una persona que no le pasaba a veces ni por aquí que se iba a ir, que él venía como cualquier día a trabajar y que no sabe qué es su último día y qué es lo que te digo, o sea, que llegas y abres tu compu para checar los correos y ya no abrió la compu y contraseña incorrecta. Y de repente en 3 segundos es como, pues que te hablan a que vayas a la oficina. ¿No? Y no sé, y aparte luego posiciones que implican más cosas, porque no nada más es la compu, pero el coche, pero la prestación de no sé qué, pero, ¿sabes? Como un montón de cosas que es como, pues órale, ya llégale, ¿no? En ese momento. No hay planeación, o sea, yo entiendo, yo sé, toda la gente te dice, ¿por qué no me avisaste antes? Pero porque, bueno, o sea, no todo mundo reacciona de la mejor manera, hay un hueco, un riesgo muy grande en lo que si la persona no actúa correctamente, entonces puede hacer cosas no correctas. O sea, esa parte no la voy a pelear porque creo que sí pones en riesgo. Pero como tú dices, no es igual dar tu compu que darte un compu más el coche, más la casa, más el seguro. O sea, es un montonal de cosas que necesitas planear para que pasen las cosas bien, ¿no?
Porque entonces, aparte, ojo, o sea, esta es la forma como actúas con la persona que desvinculas, pero el mensaje que lanzas hacia todos los de afuera es, wow, wow, ¿eh? Ojo, muchachos, porque aquí cuando nos dejen de querer, esto va a ser terrible. Y eso Claro, no lo visualiza, ¿sale? ajá. Entonces depende mucho la cultura. O sea, habrá jefes que te digan, pues, para que cuiden sus trabajos, y Es lo pues, que te iba a decir, porque aparte a el veces pasa terrorismo, como que vean que salió para que vean, que así pueden salir cualquiera. Y es como, no, y no tú, debería de claro, ser el entonces ambiente que vámonos tú quieres fomentar. preparando para que por el miedo de que algún día les pase, y no porque sean malos colaboradores, sino porque el mensaje que mandaste es los violento a la hora de salir, y ellos y ellos piensen, a mí realmente me gusta pasar mi vida aquí, creo que de verdad aquí voy a crecer, creo que de verdad me voy a desarrollar. Lo único que estamos generando es que la gente se vaya cuando la gente es talentosa. Entonces, no vemos el impacto de lo que genera la falta de planeación, la falta de sensibilidad, esta falta de empatía, ¿no? Entonces, yo sé que ahí, el área de capital humano, puede hacer muchísimo en sensibilizar a los líderes en, oigan, no quiero que estés en la baja porque yo quiero, porque no soy capaz de cerrarla. Lo quiero porque creo que lo que se merece el colaborador es un por qué ya no. Hay mil veces en que si las cosas se hacen bien, el mismo colaborador te dice, oye, te agradezco, ha habido veces que los jefes le dicen, oye, yo te sugiero que en tus próximas experiencias laborales esto no lo hagas porque te llega a afectar. O sea, no tendría por qué ser tan traumática una salida, ¿no? Y esas son las salidas que son salidas sorpresa, ¿no? De hoy llegué y hoy fue mi último día y no me lo imaginaba. Pero también me parecen súper violentas las que son la crónica de una muerte anunciada, que tú te vas dando cuenta con, no sé, mes y medio, 2 meses de anticipación, que te van sacando de proyectos, que ya no te incluyen en algunas juntas, que te empiezan a pedir tu información y ahora fulana va a hacer esto. Y entonces el terror psicológico que está viviendo esa persona es como, ¿y si me van a correr? ¿No me van a correr? ¿Pero por qué no me dicen? ¿Cuándo me van a correr? Porque te van como, o sea, te van eliminando, o te van haciendo el fantasma de la oficina, ¿no? Pero ni siquiera sabes cuándo va a pasar. Entonces me parece No. también rudísimo. Entonces, sí, claro, porque entonces tú ya empiezas a decir, o estoy alucinando, o de verdad es que me están quitando proyectos. Ah, o es que este proyecto ya no, o sea, como para qué maltratar así. Eso lo Claro, puedes hacer en una salida planeada. Oye, bueno, ¿no? Ha terminado nuestro ciclo, tal. Hazme un favor, todo este proyecto, por favor, entregárselo a fulano. Por favor, ¿por qué lo tienen que ir haciendo 15 días antes? Porque aparte o hasta meses, pones, ¿sabes? Porque a ah, veces son claro. meses antes, en lo que estamos negociando, cómo la vamos a liquidar y cuánto dinero le vamos a dar, si se le vamos a dar No. completo. Y O sea, ya la que lo vas persona a está en hacer, paranoia. ya hazlo y ejecútalo y ya, no te andes entre las ramas, porque entonces toda esta cosa que se genera se te va a regresar, porque entonces la gente que está inquieta, la gente que está negativa, la gente, y de nuevo el entorno reacciona, y entonces se te disparan cosas que no deberían, ¿no? Porque Ujú, siempre pensemos que hay gente que se queda, pero se queda con ese sabor de boca de lo que le hiciste a la otra persona, y no necesitas ser su amiga. O sea, simple y sencillamente que haya pasado por todo eso y que lo hayan visto, porque todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se da cuenta de ese tipo de prácticas y las siguen teniendo. Entonces, híjole, o sea, de verdad que sí implica un trabajo y una modificación de la cultura organizacional en donde el jefe directo se haga responsable de su colaborador de inicio a fin. No solo cuando las cosas son lindas, ¿no? ujú. Porque también te pasa cuando, hizo esto súper mal, que recursos humanos hable con él y le explique por qué estuvo mal. Y entonces recursos humanos va con cero contexto o con un contexto que conoce poquitito y le dice a la persona y la persona, ¿pero por qué está mal? Pues que me dijo tu jefe que está mal. Entonces, toda esa parte de gestión es la que se debe de trabajar. O sea, habla mucho más del management que de la misma gente. Y eso que te iba a decir, seguimos hablando, como lo dice este podcast, de liderazgo. O sea, eres un líder en los buenos y en los malos. Y en las tough conversations debes de estar ahí y no las puedes evitar aventando la responsabilidad de recursos humanos.
Y también recursos humanos es como, a ver, ¿tú qué estás haciendo en capital humano o desarrollo de talento o el área que se tengan que hacer responsable de eso, en preparar a tus líderes a tener ese tipo de conversaciones en donde te doy un warning, en donde hay una retroalimentación y te digo, no estás jalando bien, o en donde me tengo que sentar a decirte, hasta aquí llegaste, ¿no? Y hasta aquí acabó la experiencia con nosotros, pero sí creo que es fundamental para un líder saber tener esas conversaciones con inteligencia emocional, sabiendo que la otra persona también tiene emociones y que mucha gente, porque tampoco se trata de victimizar al corrido, ¿verdad? Pero que también mucha gente ni siquiera es consciente del error. O sea, que es como, mira, ya te demostré de 37 formas que tu trabajo no es el mejor, pero ¿cómo? No entiendo, ¿no? O sea, hay mucha gente que de verdad no es consciente a veces de lo mal que lo está haciendo. Entonces, sí me parece que, o no conozco ninguna empresa que te dé un taller, un curso, una capacitación, para tener conversaciones difíciles que tienes que confrontarte con el empleado o colaborador y decirle, esto está mal o esto, sin herir a nadie, pero también no haciéndote como que si no veo no existe y entonces de repente, ¡pum!, llega recursos humanos y te bota. Eso es básico. O sea, ahora que lo dices, o sea, no he pensado en una empresa que diga cómo aprender a gestionar de una manera exitosa una salida. No, o sea, eso no está no No, pues que está nos hablen, en el porque les vamos panorama. a dar esa capacitación, pero mañana, quien nos esté escuchando, que nos Estamos hable. listas. Estamos No, listos para esa claro, capacitación. porque aparte, o sea, lo que siempre va a suceder es que así como empiezan las relaciones, terminan. Mm, Siempre. O sea, los ciclos se cumplen, tengas 1 año, 2 años, 45 meses. Entonces, ese tendría que ser un top de capacitación, porque aparte no es fácil. O sea, desvincular no es fácil. mm. Es un arte. O sea, que la gente no se vaya enojada, que la gente no se lo tome personal, que, o sea, le estás dando una noticia que efectivamente les está desestructurando la vida. Y ellos Ujú. no tendrían por qué, ay, no lo tomes mal, ¿cómo no? O sea, si a partir de mañana no, ya no tengo ni. Entonces, ahí el arte es que tú que estás dando la noticia, es decir, lo entiendo, sé que en este momento te estoy dando la peor noticia que no, sin embargo, pues bueno, ¿no? O sea, vamos a hacerlo de la mejor manera, porque le está pasando muy mal. Y entonces es muy fácil Claro, que la persona que lo hace se lo tome personal. Aparte fue súper grosero conmigo. Bueno, ¿qué? O sea, ¿qué esperábamos? Un pastel que él te lleve un de pastel porque él salida. no lo ha terminado. Sí, Esto claro. no va a pasar. Entonces necesitas, bueno, y los ex colaboradores reaccionan de 1000 maneras, ¿no? Es que es un duelo, Ana. O sea, al final es una pérdida y tú estás viviendo un duelo. Y la gente, como que muchas veces, como, ya, échale ganas, manda tu currículum. Y es como, sí, pero es una pérdida. O sea, así lleves 1 año o 10 o 6 meses, al final la sensación que se queda es de fracaso y de Claro, que se porque pues termina si no en contra de seguirías tu ahí, voluntad. ¿no? No, y Claro. además, pues ya lo que te da la perspectiva con el tiempo es decir, no, definitivamente no era mi lugar por esto y por esto, y luego la vida te lleva a un lugar donde estás y eres muy feliz y dices, wow, si no hubiera salido no estaría aquí. Sin Claro, siempre pasa. embargo, siempre pasa, o sea, las cosas se acomodan. Y hay veces que cuando haces una salida dices, mira, hay lugares donde encajamos y hay lugares donde no encajamos, pero uno nesea, ¿no? Nesea Mm, desde la necesidad, nesea desde muchas cosas, pero mm, al final ellos han puesto su energía y su tiempo en un proyecto. Entonces, sí, hay que ser muy sensibles, hay que saber manejar esa situación. Neta, si echan la lágrima, ten una caja de Kleenex, ¿sabes? O sea, porque esas son las cosas que desde ahí, o sea, ay, no, deja busco unos Kleenex, ay, no, tranquilo, tranquilo. Ay, no, no va a pasar, no, no, sí pasa, está ujú, pasando ujú, que se está quedando sin esto, sin esto, sin esto, y lo que está sucediendo es que tú no estás sabiéndolo manejar y ujú, contener porque no es fácil. Entonces vamos a preparar a los líderes, a los de recursos humanos, sería un puntadón, ujú. incluso los abogados, porque pues los abogados ven la parte cuadrada del papel, el papeleo, la.
Sin embargo, pues hay áreas de abogados que se dedican a eso todo el tiempo. Entonces, el hecho de ser abogado no implica no tener corazón, ¿no? Entonces, sí va Claro, a haber como un ABC de valida las emociones, tarararara, y eso no por te hace supuesto. mal abogado, ¿no? Y da un feedback contributivo, da un feedback que esta persona se pueda llevar a hacer un poco de conciencia, si quiere o no, pero hacer un poco de conciencia para su siguiente trabajo, ¿no? Y si tú sabes que estás haciendo un despido injustificado, pues tampoco quieras marear al colaborador que se está dando cuenta que, a ver, esto es bullshit, o sea, este despido no tiene ningún sentido y tampoco me quieras ver la cara como de, no, mira, la estrategia cambia. Y tú, no, a ver, aquí hay muchos a veces intereses personales que desgraciadamente, por lo menos en este país, por N intereses personales, las personas que a veces son muy talentosas acaban saliendo, porque no le encajaste, por eso te decía cuando empecé el podcast, porque no encajaste en la estrategia de la cabeza de alguien, no por una cuestión de negocio, sino porque no encajaste con alguien y punto, se acabó. Prende tu micro, O de ya. capacidad, o sea, es como simple y sencillamente, pues los ciclos. O sea, yo sé que eso es muy romántico y cuando estás en ese relajo no le cachas, ¿no? Pero los ciclos son así. Hay veces que las cosas todas encajan y todas se dan para que llegues y que tus proyectos fluyan y tarará, pero eso no es siempre. O sea, en algún punto, tal vez lo que tú estás buscando como persona no tiene nada que ver con la estrategia de negocio y no quiere decir que no seas talentoso, no quiere decir que no tengas el conocimiento. Simple y sencillamente el match ya no existe. Y si lo pones así de claro, dices, pues está tristísimo, pero ni modo, es así. Pero luego Claro. la maltratada esa de acuerdo al artículo, no sé qué, que tus capacidades, entonces ya dices, no, pues es que en que fallé, en que estoy súper mal. Y eso hace, pues que sea todavía más doloroso para el que se va. Entonces hay que pensar en ese impacto, ¿no? Porque tú como sea, dices, bueno, ya me firmó la renuncia, ya no hay ningún riesgo, bueno, va y se acabó. Pero para la Ujú. persona es como, wow, ¿no? O sea, Claro. va a llegar a su casa, qué va a decir, cómo lo va a decir. Y en el clásico, bueno, ya levántate y anda, pues, toma tiempo, ¿no? O sea, toma tiempo, el tiempo que Es deba un de tomar. duelo. Tú tienes que vivir todas las etapas del duelo cuando estamos hablando de un trabajo al que le dedicas entre 8 y 10 horas diarias de lunes a viernes. Independientemente seas home office, seas híbrido o lleves 30 años viéndole la cara al mismo poli de la entrada, es un duelo. Y justo también ahí quería preguntarte, porque hablábamos de, bueno, o sea, que despides en ese momento, los que hay como este cierto terror psicológico y te voy sacando poco a poco, ¿no? O sea, es como ya sé que me va a cortar, pero no me dice y ahí sigues, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos procesos que a veces son un poco raros y que no sé qué tan beneficiosos o no sean, porque los tocaste un poquito hace rato? Cuando avisas con tiempo de anticipación, o sea, se puede avisar oye, siguiente quincena te vas, o, y a mí me ha tocado escuchar procesos de gente que le avisan con 3 o 4 meses de anticipación que te vas a ir, pero es como, ¿pero qué espera la empresa o cuál es el beneficio de avisar con 15 días o de avisar con 3 meses? Porque a mí 3 meses parece un riesgo enorme en donde yo me puedo quedar haciendo nada, al fin me vas a pagar y al fin me vas a correr. Y me vale, ¿no? O con 2 semanas de decir, no sé, pues borro todo, desgraciados, ¿no? O sea, Claro, es que ¿qué? es lo que te decía, que tú nunca sabes cómo va a reaccionar. Ajá. Entonces, hay empresas que dicen, no, vamos a avisarle con mucho tiempo para que él busque empleo en otro lado y todo. Y en una de esas te toca a alguien, inevitablemente se va a enojar. O sea, todas las etapas del duelo le van a dar adentro de tu empresa. Ujú. Dos, eso lo hacemos o sea, tiene que haber un por muy, muy poderoso, porque al final del día la energía de esa persona ya no es estar contigo, es estar buscando algo hacia afuera. Pero al decirla de las etapas, pues el enojado, todo eso te va a tocar a ti adentro. Y Ujú. imagínate la persona diciéndole a todo el mundo, pues es que ya me voy a ir, pero no, pero fulanita, ¿no? Porque si yo me lo merezco, o sea, la energía ya está en otro lugar y es muy difícil que sea muy constructivo. Es muy No, y difícil. aparte, yo creo que
más que la parte positiva y motivadora, esa parte donde estás ranceando, porque ya me corriste, pero aquí me tienes, se vuelve más contagiosa, porque entonces hasta de forma inconsciente estás viendo cómo intrigar. Claro, fue Ana. Yo la vi que estaba platicando el otro día en la oficina de fulana y me estaban viendo y cuídate, porque sigues tú. Y Te entonces empiezan a empieza a hacer crear un historias ambiente horrendo. rarísimas y se Ajá. empieza a generar una cosa de psicosis, ¿no? Porque entonces la gente que ni siquiera está pensada en dejar de estar, va a pensar, y tristemente las personas las más valiosas son las que voltean y dicen, mejor me muevo antes de que me pase. Y entonces la empresa se queda, Dios mío, porque entonces es una pieza importante para ellos que va a dejar de estar porque manejaste mal otra cosa. Ujú, Hay ujú, las menos, hay empresas que ayudan a los colaboradores. Es la única que me ha sentido. Es, oye, va a pasar esto, va a pasar en cierto tiempo, pero la empresa te va a apoyar en una búsqueda exitosa de empleo en otro lado. ujú, Bueno, ¿no? Entonces, al final, pues puede ser a través de un coach o puede ser a través de, como ustedes quieran, pero te ayuda la misma empresa a desde hacer tu currículum, prepararte para una entrevista, cómo es una búsqueda exitosa de empleo. O sea, todo esto las empresas lo hacen. Tristemente, no son nacionales. Las que a mí me han tocado, ujú, pues ujú, no son ujú, nacionales, pero desde ahí ayudan al empleado a que se vaya e incluso se van con chamba, ¿no? ujú, Ahí da sentido, pero ujú. estás hablando de una cultura laboral y organizacional, pues brutal. O sea, Ajá, ahí pues la gente ni siquiera es como, bueno, es más fácil que diga, bueno, ya dejé de estar, esto se acabó, les agradezco que me estén ayudando en todo exacto. este proceso, y en una de esas hasta te ahorras la liquidación, porque si consiguió un trabajo antes, ya le dices, no, Ajá. ni siquiera me liquides, o sea, ya conseguí, te agradezco, muchísimas gracias. Bueno, si haces algo así, necesitas tiempo, ¿no? Y es lo que te iba a decir, o sea, la gente se va con gratitud y va a hablar bien de ti y de tu empresa. O sea, sí, sí salí de ahí, sí, sí me corrieron o sí me dejaron ir, pero mira qué bien hicieron todo el proceso. Y entonces creo que dejas como ese buen sabor en la persona del ciclo conmigo se acaba, pero valoran mi talento, mi tiempo, mi trabajo, mi dedicación, el tiempo que estuve aquí y me están ayudando a irme a otro lugar en donde haga más sentido. Exacto. Entonces ahí, pues es como cuando no eres tú, soy yo, ¿no? Pero de una manera muy Claro, correcta y ajá, dices, no, bueno, sí, no, pues sí no era, pero te agradezco por enseñarme dónde sí. Entonces ahí ajá, da todo el sentido, avisarte con tiempo, porque te voy a ayudar a que seas muy exitoso en otro lugar, ¿no? Y ujú, entonces justo no te vas ni enojado, ni deprimido, ni, ¿no? Porque dices, bueno, ni modo, no fue aquí, pero será en otro lado, les agradezco. Ahora, híjole, en todo este tiempo que yo llevo en RH, si he oído 2 empresas que lo han hecho, es mucho. O sea, ujú, no es algo que común. común. Pero bueno, si estamos hablando que los líderes que forman una parte muy importante en esta parte de gestión no están capacitados para desvincular, pues ya parece que vamos a estar preparados para ayudar al que se va a conseguir un nuevo lugar, ¿no? Claro, por supuesto. Es que creo que es una conversación que nos da para un buen de historias y un buen de herramientas que puedes dejar en las personas, en RH, en los líderes, hasta en la misma gente que dice, oye, pues hay que decirle a la de RH que no, que hable con estas fulanas y que le expliquen cómo. O sea, porque me parece algo crucial dentro de tu ciclo en una empresa y dentro de tu vida laboral, que vas sumando buenos o males sabores de boca y dices, ¿qué está pasando con las empresas que generalmente son malos sabores de boca? Entonces, me parece que es un tema que nos da para mucho, pero es un tema que está muy descuidado en la organización que debería de poner. Entonces, te agradezco infinito que hayas estado conmigo en este episodio de salir con dignidad, porque uno hay que salir digno y con la cabeza en alto cuando sale de una empresa. Por las razones que sea, seguimos siendo personas y esto sigue siendo la forma en la que hacemos el dinero para vivir, ¿no? Y entonces hay que hacerlo de la forma más humanamente posible, sabiendo que es un tema muy sensible, por muy mal
lo que haya sido en el performance, lo que te decía, al menos que, oye, sí robó, no sé, era un acosador, que aún así tienes que ser humanamente y como empresa Doblemente cuidadoso, responsable, ¿no? claro, doblemente cuidadoso, porque aparte tú lo contrataste. O sea, esa persona llegó a ti porque tú la trajiste a la vida de la empresa, ¿no? Tú llevas una gran parte de responsabilidad ahí, porque eso también habla de en dónde estaba tu foco en el reclutamiento cuando contrataste a una persona así. Entonces creo que es un tema súper interesante que nos da para mucho, pero que todo lo que dijiste fue súper valioso y que pues da igual otras opciones y por lo menos nosotros ya estamos dando esta opción en la mesa así de, oigan, podemos hacer una capacitación para tener este tipo de conversaciones de una Que forma sí o eficiente, sí clara y van a efectiva. pasar. Sí, o Claro que sea, sí, que no es opcional. claro, Sí, no, claro. definitivo. Pues un placer y quien considere y que empiece con nosotros, como nosotros, de que es bien importante darle a los líderes y al área de capital humano una muy buena caja de herramientas para tomar este tipo de proceso de una manera bastante digna, pues ahí estamos. Perfecto. Mil gracias y un placer. Gracias. Cuídate, bye bye. Gracias por escuchar este episodio. Si quieres conocer más de todos los servicios que ofrezco en Lidérate y Lidera, te invito a que entres a mi Linktree. Aquí te dejo mi código QR y el link para que puedas ingresar y conocer mucho más de todas las soluciones que pueden ayudar a transformar tu liderazgo y tu vida.